Vamos a hablar entonces de lo que es un poco también la epidemiología, ¿sí? De lo que es la fibrilación auricular. Sabemos que es la arritmia cardíaca, ¿sí? Sostenida más grande, eh, frente en este caso a los adultos, y la prevalencia más que nada es un 2,4%. Se espera en este caso que aumente 2,3 veces porque la población en este caso aumenta y es mayor la longevidad y las personas viven más a lo largo del tiempo. Es más que nada más frecuente en adultos. ¿Se puede poner puntero acá para poner? Se ve tu puntero. Ah, sí, ah, listo. Eh, la enfermedad más frecuente en este caso en varones aumenta en este caso a los 65 años, es el pico en los varones, y después a medida que va aumentando la edad, se va igualando a lo largo de los dos sexos. Más o menos la frecuencia es una de cada tres individuos a lo largo de la vida, ¿sí? Esto es sacado de guías europeas, y aumenta la FA a lo largo de la vida con el tema de la carga de los factores de riesgo, como uno ya lo sabe. La carga de factores de riesgo, uno ya tiene, digamos, los que mismos no se pueden modificar, como sabemos que son los factores genéticos, el envejecimiento mismo, la etnia, el sexo masculino, un paciente en este caso que sea obeso, que sea tabaquista, consumo de alcohol, perfil lipídico, actividad física, esos serían, digamos, los modificables que nosotros podemos tratar. Y los adquiridos, que vendrían a ser todos estos que nosotros consultamos en historia clínica, como puede ser enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, un paciente diabético, con EPOC, enfermedades inflamatorias, apnea o obstrucción del sueño. Para recordar un poco de lo que es la clasificación del FA, la guía, en este caso de la Sociedad Española, ¿sí? Clasifica todos estos parámetros. ¿Bien? Tenemos la FA diagnosticada por primera vez, que es cuando se diagnostica, pero nunca se, digamos, es la primera vez que nosotros la descubrimos en un electro o, por ejemplo, en un monitoreo en un paciente en el quirófano. ¿Sí? Ya puede ser que la FA haya existido desde antes, pero es la primera vez que nosotros la vemos. Después tenemos la FA paroxística, que es la que durante 7 días más o menos puede durar y revierte espontáneamente o con una intervención, ya sea cardioversión eléctrica o farmacológica, pero dura hasta 7 días. La persistente lo que tiene es que dura hasta más de 7 días. Entonces es como que si pasa los 7 días y revierte con cardioversión farmacológica o eléctrica, en vez de paroxística pasa a ser persistente. Y después nosotros tenemos la persistente de larga duración, que es cuando continúa más de un año y nosotros ya adoptamos una estrategia de control de ritmo sinusal. O podemos revertir al paciente al ritmo y vamos más de un año así. Entonces no se conoce como FA crónica, que está mal dicho, es persistente de larga duración. Ahora, en cambio, si uno tiene un paciente que tiene una fibrilación auricular, pero que no lo pudo revertir a ritmo sinusal y ese paciente está con un control de frecuencia con beta bloqueantes o bloqueante cálcico, es una FA permanente. ¿Bien? Es una FA donde el paciente y el médico ya adoptan ese sistema y saben que el paciente va a seguir con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos y anticoagulación. Otra terminología que nombra la guía que no se debe usar, bueno, son FA aislada, porque siempre nosotros tenemos un tipo de causa para la FA, entonces no es siempre aislada. La FA valvular o no valvular, ¿sí? No se recomienda en este caso emplearlo. Y la FA crónica, que como ya dije, es o persistente de larga duración, cuando tenemos control de ritmo sinusal, o permanente cuando es control de frecuencia. Para recordar la etiogenia y fisiopatología, tenemos factores auriculares, ¿sí? Que van solamente a la aurícula, mecanismos más que nada electrofisiológicos, ¿sí? Y la predisposición genética, que es importante. Breve repasito de lo que es el remodelado auricular. Lo que nosotros tenemos en la aurícula va a ser una fibrosis, ¿sí? De la aurícula y la pérdida de la masa auricular. Bien que las aurículas ya tienen una masa bastante, digamos, finita comparada a los ventrículos, o sea, tienen una masa muscular muy fina, entonces la pérdida en este caso de la musculatura genera una dilatación mucho mayor que a lo que sería un ventrículo. Bien, estos cambios lo que van haciendo es que generan una heterogeneidad y lo que primero vamos a tener es una alteración de la conducción, porque no puede haber FA sin alteración de la conducción, y eso perpetúa la arritmia. En esta foto lo que tenemos, que parece a primera vista un chino básico, es el mecanismo que se forma para la fibrilación auricular, que es el mecanismo que nosotros conocemos como de reentrada. El mecanismo de reentrada no es más que, en esta se ve mejor,
acá tenemos un mecanismo de reentrada donde vamos a tener siempre una vía rápida, ¿sí? Que va a tener un periodo refractario lento, y una vía lenta con un periodo refractario largo. ¿Bien? Esto sirve, digamos, para la extrasístole que va a venir. Acá lo que tenemos en el centro es una zona central donde no se puede excitar, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? El estímulo viene y no se puede pasar directamente por acá. Entonces pasa o por esta vía o por esta vía. Como acá en esta vía tiene un bloqueo, lo que va a bajar en este caso es esta extrasístole, baja por acá, porque la encuentra a esta vía, en este caso lenta, ya que tenía un periodo refractario corto, la va a encontrar, digamos, despolarizada y pasa. Pero esta vía, al tener un periodo refractario diferente, cuando baja ya se despolarizó, entonces vuelve a subir. Entonces lo que tenemos nosotros es que el estímulo baja para acá y vuelve a subir y otra vez. Y cuando da la vuelta, o sea, das una vuelta 360, va el estímulo para arriba, para abajo y de vuelta. Así que bueno, lo que tenemos es eso. Imagínate que en la aurícula lo que se forma es esto, es múltiples reentradas en ambas aurículas que lo que van a hacer es generar perpetuación, en este caso, de lo que es la arritmia. Acá tenemos el sistema de conducción, sí que vamos a tener una conducción normal versus una conducción enlentecida en lo que sería en la arritmia, porque tenemos fibrosis, ¿sí? Esa fibrosis lo que va a hacer en este caso es que la contracción miocárdica se enlentice. Y además, algo muy importante a nivel del potencial de acción que nosotros tenemos es que el nivel de potencial de acción es este, el normal, ¿no? La línea negra marca lo normal. Y la línea puntiaguda lo que marca es que el potencial de acción se ve acortado en tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como un decrecimiento, digamos, de lo que es la salida de calcio y aumenta todo lo que es el potasio. O sea que la célula va a aumentar en este caso la corriente, en este caso entrante de calcio, y sale el potasio. Y el potasio, como es la parte donde la célula en este caso se empieza a repolarizar, va a durar menos porque sale el potasio, la carga positiva, y la célula se vuelve a volver negativa. Y esto lo que hace es que acorta el periodo refractario. No sé si ustedes se acuerdan lo que es un periodo refractario, pero el periodo refractario, digamos, es ese lugar donde no puede caer un estímulo en la célula. O sea, es el periodo refractario, es el lugar donde si cae un estímulo ahí, puede llegar a causar una arritmia. Pero en una persona normal, como tenemos un potencial de acción que dura bastante, el periodo refractario es bastante largo. Pero en una persona que tiene FA, como está cortado el potencial de acción, el periodo refractario es corto y puede ser que un estímulo ya me desencadene esto, ¿sí? La arritmia con la reentrada que todo el tiempo es grande. Acá también lo que tenemos es un aumento de las aurículas, que te marca en este caso que esto sería una aurícula izquierda normal, ¿sí? Y acá tenemos un agrandamiento de las aurículas. Y además el aumento del tamaño de las aurículas lo que hace es que nosotros perdamos todo lo que es los miocitos, y hay infiltración de fibroblastos, adipocitos y todo eso, y lo que genera es que tenés más focos de reentrada. O sea, todo esto es lo que predisposiciona al FA. Un poco para hablar de la fisiopatología de lo que pasa. Bueno, ya hablé en este caso de los circuitos de reentrada, ¿sí? Que se perpetúan. Esta es una teoría, ¿sí? Y la otra teoría es la famosa de las venas pulmonares. Las venas pulmonares, en este caso, lo que pasa es que hay infiltración de fibras del miocardio que estarían en la aurícula, pero que van hacia la vena. Y lo que puede pasar en este caso es que se orientan de manera normal y pueden llegar a ser responsables de lo que es la iniciación y mantenimiento. Este mecanismo se llama por gatillos y es, digamos, donde se ablaciona el FA, o tenemos este mecanismo en este caso que es el de la reentrada también. En el electro, para recordar un poco, ¿sí? Lo que tenemos es más que nada en intervalos RR irregulares, ¿sí? Que son menores a 200. No vamos a tener onda P, porque lo que vamos a tener estas ondas F. Estas ondas F no son más que esas reentradas que, digamos, yo describí, que son miles y miles de reentradas, y lo que van a hacer esos estímulos es que algunos van a querer pasar, digamos, digamos, despolarizar la aurícula, pasar por el nodo AB y generar este QRS. O sea, por eso algunos pasan y por eso tenemos esta irregularidad. Quiere decir que algunos pasan y otros no.
Y bueno, para hablar un poco de la FA peri y posoperatoria, acá puse, digamos, los dos papers en los cuales yo me guié para hacer esta clase, que es de la Sociedad Española, en este caso Europea de Cardiología, y otro que es un artículo de fibrilación auricular en el perioperatorio de cirugía cardiovascular, para hablar un poco de lo que es cirugía cardíaca y no cardíaca, que es lo que más se ve en el hospital. Eh, la fibrilación auricular peri y posoperatoria. La posoperatoria sabemos que es la FA secundaria la más común y la complicación más común en cirugía cardíaca, que aumenta el riesgo de la estancia hospitalaria, aumenta el costo y tenemos aumento de riesgo de infartos, insuficiencia cardíaca, ACV, y se define como la FA de aparición luego, en este caso, inmediatamente después de la cirugía. No hay un consenso definido de cuál es la definición, pero lo que encontré en las guías es que la definen como una FA posoperatoria que requiere tratamiento, ¿sí? Pero esto no engloba a los pacientes, digamos, que revierten espontáneamente, así que tampoco entraría mucho en la definición. Se define también como cualquier episodio de FA postoperatoria que dure más de 30 segundos o cualquier FA postoperatoria que de nueva aparición también, como repitió hoy, o FA postoperatoria que dure más de 10 minutos. En un consenso te dicen inmediatamente después de la cirugía, se toma en este caso hasta 10 minutos, pero bueno, un poco para tener en claro de qué dicen las guías de la definición. La prevalencia, más que nada en las cirugías, suele ser, en la mayoría, en este caso en cirugías cardíacas, la que más prevalencia tiene es la de cirugías valvulares en un 40-50%, ¿sí? Las taquiarritmias, sabemos en cirugía cardíaca, supraventriculares, tienen una entidad de mayor incidencia, ¿sí? Y tienen dos picos. Una que es durante la intervención quirúrgica y otro pico que es en este caso cuando el paciente pasa a la sala de recuperación a las 48 horas. La mayor prevalencia ocurre más que nada en el reemplazo de válvula mitral, ¿sí? Y seguido de eso tenemos el reemplazo valvular aórtico, una CRM, una cirugía en este caso torácica o congénita del adulto. Es muy marcada en este caso la diferencia del 40-50% de la cirugía valvular comparado, por ejemplo, al trasplante de corazón. Otras también que son de riesgo son las cirugías torácicas con un 15 más o menos al 30%. En neumonectomía, esofagectomía, tienen aumentado el riesgo. Así que bueno, más o menos para saber que la extensión del trauma quirúrgico puede desempeñar un papel muy patogénico. Es importante también tener en cuenta que la incidencia de FA, ¿sí? Con los días postoperatorios va a variar. ¿Por qué? Porque los primeros 5 días, en este caso, es lo primero más frecuente que nosotros encontremos la FA postoperatoria. Pero si se fijan en el gráfico, en el segundo y tercer día siempre hay un pico. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, los mecanismos fisiopatológicos que ocurren de la FA postoperatoria se terminan de instaurar al segundo y tercer día, por eso tenemos ese aumento de incidencia. Y luego tenemos estas personas que pueden llegar a tener una reversión intrahospitalaria. Así que por eso a algunas personas no se las trata, ¿sí? Tenemos una reversión de casi del 80-90%, que es bastante, la verdad. Así que bueno, son pocas las recidivas en los pacientes en FA, salvo que tengan algún factor de riesgo ya muy establecido desde antes. Sabemos que también la FA permanente, ¿sí? Se asocia a un aumento de la insuficiencia cardíaca, aumento en este caso del ACV, aumento más que nada del infarto de miocardio, pacientes que pueden llegar a tener insuficiencia renal, prolonga la internación, ¿sí? Y también aumenta el riesgo de FA crónica que no sea relacionada directamente a posquirúrgico, que ya si pasa la semana de operación ya sea una FA, digamos, establecida. Para saber en este caso la fisiopatología de lo que pasa en estos casos, nosotros tenemos que saber que tenemos alteraciones, en este caso estructurales, de lo que sería la aurícula, ¿sí? Que en la cirugía lo que se produce es una lesión miocárdica que altera la conducción, llevando en este caso a favorecer las reentradas, porque tenemos alteración de la conducción, hay estímulos y generan esas reentradas que yo expliqué. También tenemos en este caso inflamación, que puede ser o derrame pericárdico o inflamación pericárdica, y está relacionado con que los pacientes que tienen aumento de la concentración, digamos, de marcadores inflamatorios, tienen en este caso este aumento de la incidencia de FA postoperatoria.
También lo que vamos a tener es que estos pacientes a veces suelen beneficiar con tratamientos con corticoides y probablemente en este caso colchicina. Más adelante igual voy a hablar de lo que es la recomendación de esto, ¿sí? También tenemos la inflamación del pericardio, que tenemos activación de fibroblastos epicárdicos en la aurícula, y lo que hace es que lleva a la pérdida de miocitos epicárdicos y cambios en las conexinas, y llevando una conducción lenta. Más que nada, la inflamación hay que acordarse en este caso que lleva a la conducción lenta, y la conducción lenta lleva a reentrada y lleva a arritmia. El tejido, en este caso adiposo auricular, en la cirugía suele ser bastante de causa inflamatoria, y lo que puede dar digamos, el tejido adiposo es que aumenta el metabolismo. O sea, al aumentar el metabolismo va a generar aumento, en este caso, de factores inflamatorios, citoquinas, y va a aumentar todo esto y va a generar mayor riesgo de FA. La isquemia del corazón, sí, o sea, si tenemos alteración en este caso de la rama que da la aurícula izquierda, vamos a tener en este caso, por ejemplo, alguna alteración de la circunfleja, que dé isquemia de la rama, en este caso auricular izquierda, podemos llegar a tener, y activación simpática porque tenemos mucha liberación de catecolaminas en los pacientes, que, bueno, que están en una cirugía. Sabemos que hay factores de riesgos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Los preoperatorios, los que siempre, digamos, se deben preguntar, más que nada es la edad avanzada, que es importante saber que aumenta, ¿sí? A cada 10 años la incidencia aumenta de FA, y en los pacientes menores de 40 años no supera el 4%, pero no así en los de 65 años, alcanza el 60% en este caso de riesgo de FA. Esto es para cirugía cardiovascular igualmente. Yo lo saqué de la guía de cardiovascular. No sé para cirugía no cardiológica si será diferente. También preguntar antecedentes en este caso, de arritmia supraventricular, si tiene algún antecedente, digamos, pesado, como hipertensión, diabetes, que haya tenido en este caso enfermedad valvular, lo mismo, insuficiencia cardíaca, EPOC, que haya tenido infarto agudo de miocardio, ¿sí? Porque también nos habla de un atontamiento que puede comprometer a la aurícula, insuficiencia renal crónica, porque también genera en este caso alteración metabólica hidroelectrolítica, y tratamiento con digoxina porque es muy proarrítmica, así que en este caso hay que tener cuidado de los pacientes que estén tratados con digoxina. El remodelado también auricular, como ya hablamos, lo que lleva también es a mayor no es, posición, disminución de fibras musculares, y que se acumulen todos esos tejidos adiposo y fibroso, entonces va a generar en este caso la arritmia. Después también tenemos el EPOC, que lo nombre acá. El EPOC lo que tiene es que aumenta las presiones de las cavidades auriculares y las cavidades derechas, y genera en este caso presión crónica, así que por eso también se puede desatar. Intraoperatorios también puede ser porque la infusión en este caso, perdón, intraoperatorios puede ser por inadecuada protección cardíaca, o porque tenemos un tiempo de clampeo muy prolongado, tiempo de bomba prolongada, y los pacientes no responden bien a eso. Podemos tener en este caso hipoxemia y trastornos electrolíticos o metabólicos. Acá en este caso también puse que las aurículas, cuando un paciente está sometido a cirugía cardíaca, se someten, digamos, a mucha presión, tienen cambios, en este caso estímulos mecánicos, y son las que menos están protegidas porque, como dije hoy, tienen menos tejido muscular. Entonces tienen menos reserva energética también. Así que por eso, digamos, pueden ser las más afectadas. También es tener cuidado con el tema de las bombas, las drogas inotrópicas, ¿sí? Porque, bueno, hay algunas que son, digamos, muy proarrítmicas, como la dobutamina, ¿sí? O aquellas, en este caso, que tienen efectos sobre el automatismo mismo del corazón. Es importante en factores posoperatorios, el más importante es la supresión de beta bloqueantes. Si un paciente, por ejemplo, viene tomando beta bloqueantes y ya tenía fibrilación auricular, no hay que sacárselos, ¿sí? Porque la supresión de beta bloqueantes es el mayor predictor de riesgo, en este caso de FA, en un paciente que ya tenía y se le sacó. O sea que seguramente si hizo FA o tuvo una taquicardia supraventricular, que la abriste y se vio la FA, es más que nada porque le sacaron la medicación. Así que después, nada, después tenemos respuesta inflamatoria, más que nada en posoperatorio, hipoxemia, trastornos hidrotóticos y metabólicos, insuficiencia cardíaca, cosas, digamos, complicaciones asociadas a lo que es el posoperatorio. El tratamiento de la FA posoperatoria, digamos, y lo que nos compete es, más que nada tenemos tres objetivos, que es el control de la frecuencia,
el control del ritmo y lo que es la anticoagulación. Bien, antes de comenzar, siempre sabemos que tenemos que saber que también los pacientes tienen una alta tasa, en este caso, de reversión espontánea. Estos pacientes siempre hay que tener en cuenta que los parámetros hemodinámicos siempre tienen que estar bien antes de la cirugía, corregir el desequilibrio electrolítico y ver pacientes que tengan riesgo aumentado de FA postoperatoria, lo que ya nombré. Pacientes que tengan FA previa, que tengan, perdón, FA previa no, que tengan sexo masculino, que sean grandes, que tengan hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria y eso. Para estos casos, el tratamiento, en este caso del FA intra y postoperatoria, si el paciente está inestable hemodinámicamente, se pasa a la cardioversión, en este caso de emergencia, ¿sí? Eléctrica. En ese caso, cuando se termina la cardioversión de emergencia, no se hace anticoagulación de ese paciente porque es emergencia, ¿sí? Y se vuelve a tratar después con diferentes tipos de antiarrítmicos. Se puede hacer con un ecocardio, si tenemos una fracción de eyección normal, con clase 1 o clase 3. Clase 3 sería amiodarona y clase 1 podría ser propafenona. Y si el paciente está no inestable hemodinámicamente, o sea, está bien, pero tenemos una FA en monitor, lo que nosotros hacemos es anticoagulación sistémica y ver si podemos, en este caso, controlar esa frecuencia cardíaca, en este caso, si está asintomática y difícil de controlar. Si el paciente, digamos, no tiene síntomas, no está con falla cardíaca, no está con angina de pecho, digamos, no está sobrecargado, bueno, nosotros lo podemos pasar a lo que sería control de frecuencia con beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos y el día después plantear una cardioversión eléctrica, como para, digamos, para pensar que sea algo más organizado y derivarlo al cardiólogo. En cambio, si el paciente vemos en pleno quirófano que está sobrecargado, que tiene angina, que tiene rales, ahí sí le vamos a hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica. Digamos, digo para que se entienda, para que vean la diferencia de más o menos qué hacer en lo agudo. Y bueno, después obviamente los beta bloqueantes, vamos a tener en cuenta que si el paciente, por ejemplo, no sé, tiene broncoespasmo, tiene POC o tiene bradicardia o un bloqueo AB, también asociado a la FA, nosotros no le vamos a poner beta bloqueantes y vamos a hacer bloqueantes cálcicos como verapamilo o diltiazem. Si el paciente ya tiene una disfunción severa y tenemos un ecocardio previo, lo vemos con el eco y está muy deteriorada esa función, lo que podemos hacer es aplicar tratamiento con digoxina. Para hablar un poco también de la anticoagulación, ¿sí? Estos pacientes, más que nada, el uso de anticoagulantes en pacientes para prevenir ACV en postoperatorio, la verdad que es controvertido y la evidencia, digamos, es mixta. Te dice que hay que verlo según el riesgo del paciente. La verdad que el ACO crónico se deja solamente para pacientes con riesgo, en este caso de ACV, que lo evaluamos con el chat 2VAS, que después voy a hablar. El manejo de la anticoagulación es básicamente, como dije, similar a los demás. Se evalúa con el chat 2VAS, que para recordar, en este caso era por falla cardíaca o disfunción del VI, hipertensión, pacientes mayores de 75 años, diabéticos, que hayan tenido en este caso infarto o un accidente isquémico transitorio, entre 65 y 74, mucha carga para el sexo femenino, y bueno, para saber más que nada que si tenemos más de 2 puntos de estos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el paciente ya tuvo ACV o tiene más de 75 años, tiene 2 puntos, así que yo ya lo tengo que anticoagular. ¿Qué nos dicen las guías? Más que nada, nos dicen que anticoagular a los pacientes, en este caso, a los pacientes que tienen FA mayor de 48 horas, en este caso, de evolución, ¿sí? 3 semanas antes de la cardioversión eléctrica. O sea, si el paciente no tiene descompensación hemodinámica, lo podemos, en este caso, hacer un control de frecuencia y plantear una anticoagulación y una reversión eléctrica farmacológica a las 3 semanas, pero anticoagulándolo, en este caso, de manera bioral. Si el paciente, en este caso, uno quiere ver también con el eco transesofágico el tema de los trombos. Nosotros lo hacemos igual con el eco transtorácico y es lo mismo. Y vamos a ver en este caso si el paciente tiene trombo. Si no tiene trombo, se puede hacer cardioversión en este caso en ese mismo momento, pasándole heparina sódica al paciente y controlándolo en este caso con KPTT. Nosotros no hacemos eso. La mayoría de las veces lo que hacemos es citar al paciente, anticoagularlo 3 semanas con, digamos, warfarina o cenocumarol y después
se lo cardiovierte. Y si no, si el paciente no logra cardiovertirse entre las 24 y 48 horas, ese paciente, digamos, hace un control de frecuencia. Pero bueno, no se pueden hacer tantas cardioversiones. Así que bueno, en estos pacientes esa sería, digamos, la indicación. Y manera aguda, casi siempre descompensación hemodinámica, cardioversión eléctrica y siempre se recomienda, digamos, dejar a ese paciente con amiodarona para que evitar la reversión de la FA para que no vuelva. Y como ya dije, si no está descompensado, control de frecuencia y evaluar más adelante si se puede hacer una cardioversión ya con un paciente anticoagulado con menos riesgo. La prevención se puede hacer en quirófano, la verdad que se recomienda. Hay estudios con amiodarona y con sotalol. La verdad que dice que el sotalol, bueno, lo que alarga es en este caso el intervalo QT y en pacientes con cirugía cardíaca no está muy bien visto. Los betabloqueantes en este caso tienen buena evidencia y lo que hace es que tienen un mecanismo, una actividad en este caso antiadrenérgica, entonces se suelen usar. La miodarona es bueno en este caso porque inhibe todo lo que es la salida del potasio y hacemos que el potencial de acción sea un poquito más largo y no nos caiga el estímulo. O sea, digamos que cualquier estímulo no me despolarice la célula. También bloquea la actividad antiadrenérgica, bloquea los canales de calcio, ¿sí? Y bloquea los canales de sodio, que hace que se intercambie con potasio, así que mejor todavía. Y bueno, y el sotalol, digamos, que tiene un poquito de menos, digamos, evidencia. Hay otras drogas, sí, que ahora voy a nombrar, pero la miodarona, para que sepan, tiene riesgos también, obviamente, que tenemos la lesión pulmonar aguda, la hipotensión, pues se pueden hipotensar estos pacientes por infusiones rápidas, por la carga de amiodarona, cuando hacemos una carga de que serían 3 ampollas en 100, y el riesgo en este caso de bradiarritmia. Hay también estudios en este caso con magnesio, con colchicina, sí, con estatinas, con glucocorticoides, pero la verdad que la evidencia no es muy buena, así que nada, o sea, es como que está medio controvertido. Lo que más tenemos capaz un poco de evidencia es en pacientes en capaz una derivación con una pericardectomía izquierda o inyección con toxina botulínica en la aurícula para evitar en este caso que las células de la aurícula generan este tipo de reentradas. Con la inyección de toxina botulínica uno inhibiría las reentradas. Esto es otro resumen, digamos, de las recomendaciones de la guía europea, que para cirugía cardíaca siempre es bueno dar amiodarona o betabloqueantes. Y en la cirugía no cardíaca, la verdad que no recomienda dar betabloqueantes como profilaxis. O sea, para llevarse, digamos, amiodarona y betabloqueantes, profilaxis para cirugía cardíaca, pero no para la no cardíaca. Y en la cirugía cardíaca, la administración, en este caso preoperatoria de amiodarona, reduce la incidencia de FA y está buena como profiláctico. También en este caso, bueno, hay otras recomendaciones que en cirugía cardíaca se recomienda tratar a los pacientes que desarrollan FA con un beta bloqueante, ¿sí? A menos que esté contraindicado, usamos en este caso un bloqueante cálcico. Y también acá en la prevención de ACV, en cirugía no cardíaca, solo usamos ACO a largo plazo para prevenir eventos que sean tromboembólicos en pacientes con riesgo de sufrirlo, o sea, que tenemos un CHA2-VASc alto. Y en cirugía cardíaca, para prevenir eventos tromboembólicos, lo mismo, también considerando el riesgo del paciente. Este, Acá es otra recomendación de lo que es la guía europea, ¿sí? Que siempre recomienda en este caso amiodarona o betabloqueantes. Acá puse en un ensayo clínico que se probó administrar 600 miligramos al día durante una semana previo a la intervención quirúrgica y luego 20 miligramos kilo endovenoso durante las 24 horas primeras y después 200 miligramos día hasta la alta hospitalaria y disminuyó la incidencia de FA. O sea que ya se está planteando, digamos, en algunos lugares empezar con la amiodarona antes de la cirugía, para cirugía cardíaca. Y la administración también de 1000 miligramos día endovenosa durante las primeras 48 horas postoperatorio, asociada también a beta bloqueantes, también disminuyó en forma, digamos, muy buena, digamos, la FA. Esto lo que se puede hacer es digamos, la carga. Hacemos una carga de amiodarona al paciente, lo dejamos en este caso con las 7 ampollas en 500, cumplimos 3 días, 3 o 4 días, digamos, hasta llegar a la dosis estimada y además asociamos un beta bloqueante inmediatamente postoperatorio. Y bueno, acá lo de los sacos, como dije, es clase 2A de evidencia, tampoco digamos es que está bien discutido. También se puede usar en pacientes, en este caso con riesgo de ictus y FA postoperatoria tras cirugía cardíaca.
y no usar betabloqueantes para la prevención de FEA en cirugía no cardíaca. Esto es clase 3, o sea que está muy contraindicado. Este sería en este caso un gráfico más o menos para resumir todo, donde tenemos la incidencia posoperatoria, que sabemos que la cardíaca es hasta el 30, torácica hasta el 15 y otros hasta el 0,15%, que el mecanismo fisiopatológico siempre puede ser un derrame pericárdico o una inflamación del pericardio. Para estos casos, el derrame pericárdico lo que se hace es que se hace una pericardiectomía y se pone un drenaje que va hacia la pleura izquierda y se drena todo hacia la pleura para evitar que el derrame pericárdico genere inflamación y riesgo de FA. Después también tenemos la modificación de los canales iónicos, como dije, que tenemos mucho calcio y se sale el potasio, entonces se acorta el potencial de acción. Tenemos que pensar también que la aurícula tiene actividad metabólica muy grande en lo que es el tejido adiposo y también tenemos cambios estructurales con la fibrosis. Tenemos que pensar que también esos pacientes hay que tratarlos de manera aguda porque pueden morirse fácilmente, pueden generar una ACV a partir de las 48 horas, es muy alto riesgo el del ACV, pueden generar infarto, pueden fallarse, porque un paciente en este caso que, digamos, ya tiene una enfermedad valvular, por ejemplo, de base y se fibrila y es un paciente añoso, es una válvula que no va a aguantar y va a generar trombo fácilmente. Y siempre tener en cuenta que tenemos estrategias de prevención, como pueden ser los beta bloqueantes o la amiodarona, que son los que más evidencia tienen. Los demás, digamos, están más discutidos. Y bueno, eso sería todo.